Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva clase, en esta oportunidad la clase número 4 de la materia de Geofísica y Métodos Geofísicos para las carreras de Geología y de Geofísica respectivamente de la Universidad Nacional del Sur. En esta unidad nos vamos a referir a la geodesia, su definición y sobre los métodos geodésicos espaciales. También vamos a referirnos a las mareas y los conceptos de centro de masa, velocidad angular, aceleración centrífuga y velocidad de escape. Ante cualquier consulta se pueden comunicar a la dirección de correo electrónico que figura debajo a la izquierda. La geodesia es el estudio y determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, como así también de sus variaciones temporales. Sus resultados constituyen la base para otras ramas del conocimiento como son la topografía, la cartografía, la fotogrametría, la navegación, fines militares y programas espaciales, astronomía y por supuesto la geofísica. La representación de la Tierra sobre un plano reviste diversas dificultades. Si se proyecta un objeto esférico sobre un plano, es inevitable que se produzcan distorsiones. La Tierra ni siquiera es un objeto esférico, sino que su forma se aproxima a la de un elipsoide o un esferoide ligeramente achatado en los polos. Y además esta aproximación tampoco es válida al detalle, ya que la Tierra incluye irregularidades. Se habla de geoide para referirse a la Tierra como objeto geométrico irregular. A partir de 1957, con el desarrollo del primer satélite artificial, se inaugura la etapa de las mediciones geodésicas desde el espacio. Los métodos geodésicos espaciales se pueden dividir en dos. Por un lado, los métodos dinámicos, que analizan las variaciones de los diversos parámetros de las órbitas de los satélites y así establecen con exactitud el potencial gravitatorio. Para ello se usan satélites a baja altura, de entre 400 y 1000 kilómetros, a nivel de la ionosfera, que se ven fuertemente influenciados en sus órbitas por las desviaciones del potencial gravitatorio terrestre. Los métodos directos analizan datos altimétricos con los cuales miden directamente la forma de la Tierra. En general, y para mantener órbitas estables, se emplean satélites que se ubican entre 20.000 y 40.000 kilómetros de altura. Estos se ubican en los límites exteriores de la exósfera. Entre los métodos directos, la altimetría por radar mide con gran exactitud la altimetría del satélite sobre la superficie de los océanos y, como resultado, su topografía. Otro método geodésico directo de gran exactitud actualmente muy utilizado es el Sistema de Posicionamiento Global o GPS. Este sistema se inició en 1973 y hasta 1992 se pusieron en órbita 24 satélites a 20.000 kilómetros de altura. Los satélites orbitan de tal forma que siempre habrá al menos 4 satélites sobre el horizonte de cualquier punto de la Tierra. De esta forma, ese punto, a través de señales enviadas por los satélites, queda continuamente posicionado sobre algún sistema de referencia preestablecido. En esta gráfica es un esquema del año 2020 que muestra el número de satélites en operación, el número de los que no se hallan en funcionamiento y también de lo que se denomina chatarra espacial, que son trozos de más de 10 centímetros de lado. Las mareas y el concepto del centro de masa. Para entender el fenómeno de las mareas, primero debemos recordar el concepto físico de centro de masa. El centro de masa es el punto tal que el producto de la masa total del sistema por la distancia de dicho punto al origen sería igual a la suma de los productos de cada una de las masas por sus distancias al origen. El primero en dar una explicación satisfactoria al fenómeno de las mareas, que incluyera una explicación a las oscilaciones del período semidiurno, fue Newton. Según su teoría, las mareas se originan por la diferencia existente en cada punto de la Tierra entre dos fuerzas, las de atracción de la Luna o el Sol sobre dicho punto, que depende de la distancia de los astros y por lo tanto es mayor en los puntos más cercanos a la Luna, y la fuerza centrífuga que sufre ese punto al girar en torno al centro de gravedad del sistema Tierra-Luna. Esta es una explicación vectorial de por qué las mareas antípodas tienden a ser iguales. En los puntos 1 y 2 convergen la fuerza de los vectores Gt, que es la gravedad terrestre, que se anulan si comparamos ambos lados, Gl, que es la atracción de la Luna, la cual es mayor del lado que enfrenta a 1, y Gc es la fuerza centrífuga, que para el sistema de masas Tierra-Luna es mucho mayor del lado 2 por tener un radio de giro mucho más grande. Esta es la explicación, no a escala, del por qué deberíamos esperar mareas antípodas equivalentes. La presencia de las masas continentales y los rozamientos del agua contra el fondo provocan desfasajes a este concepto teórico. Velocidad angular y aceleración centrífuga. Tanto la Tierra como la Luna y los demás cuerpos celestes describen, mientras recorren sus órbitas, movimientos circulares uniformes. El movimiento circular uniforme es aquel movimiento circular
en el que el cuerpo se desplaza alrededor de un punto central siguiendo la trayectoria de una circunferencia, de tal manera que en tiempos iguales recorra espacios iguales. No se puede decir que la velocidad es constante, ya que al ser una magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido. El módulo de la velocidad permanece constante durante todo el movimiento, pero la dirección está constantemente cambiando, siendo en todo momento tangente a la trayectoria circular. Esto implica la presencia de una aceleración. Fuerza centrífuga, generada por esa velocidad cambiante de dirección, es la que tiende a alejar a los objetos del centro de rotación mediante la velocidad tangencial, que es perpendicular al radio mientras se describe un movimiento circular. La fuerza centrífuga será el producto de la masa por la aceleración centrífuga. La velocidad angular omega y la aceleración centrífuga AC para la rotación de la Tierra y en traslación es: si el arco es igual al radio por el ángulo, ¿cómo varía el arco con el tiempo? La derivada del arco sobre la derivada del tiempo es igual a la derivada del radio sobre la derivada del tiempo por el ángulo, más el radio por la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo, donde la derivada del radio sobre la derivada del tiempo es igual a 0 porque el radio es una constante. Considerando que la variación del ángulo en el tiempo es una velocidad angular, tenemos que la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo es igual a la velocidad angular. Si teníamos que la derivada del arco sobre la derivada del tiempo era igual al radio por la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo, entonces la derivada del arco sobre la derivada del tiempo es igual al radio por la velocidad angular. Por su parte, la variación del arco en el tiempo es una velocidad tangencial, o sea, que la derivada del arco sobre la derivada del tiempo es igual a la velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Y si de aquí despejo la velocidad angular, tenemos que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. La velocidad tangencial será igual al espacio recorrido sobre el tiempo empleado. Entonces nos queda que la velocidad angular es igual a 2pi por el radio sobre el tiempo por el radio. Simplifico los radios y nos queda que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el tiempo. Y sus unidades serán 1 sobre segundo, que es equivalente a decir ciclos, o que es equivalente a decir hertz o hercios. En consecuencia, la aceleración centrífuga será: aceleración centrífuga es la velocidad angular al cuadrado por el radio, y sus unidades serán centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para la traslación, un año, y con la distancia entre la Tierra y el Sol, el periodo será 365.25 días, y hechas las conversiones nos queda que la velocidad angular es de 1.99 por 10 a la 7 segundo a la menos 1, y que la aceleración centrífuga es igual a 0.59 centímetros sobre segundo al cuadrado. Para la rotación en un día y con un radio igual al radio terrestre, la velocidad angular es de 7.27 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1 y la aceleración centrífuga de 3.36 centímetros sobre segundo cuadrado. Velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad necesaria para escapar de un cuerpo que genera efectos gravitatorios. Cuanto mayor sea la atracción gravitatoria sobre un cuerpo, mayor deberá ser la velocidad de escape. La velocidad de escape en la superficie de un astro esférico será la velocidad máxima que puede alcanzar un objeto para mantenerse en órbita alrededor del astro. Esto ocurrirá cuando la energía cinética del objeto sea igual a la energía potencial debida a la atracción gravitatoria del astro. La energía cinética la definimos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial como la constante gravitatoria por el producto de las masas sobre el de la distancia que las separa. Igualando la energía potencial con la energía cinética, obtenemos la ecuación de la velocidad de escape y nos dice que la velocidad de escape es igual a 2 veces la constante gravitatoria por la masa sobre el radio elevado a la 1 medio. Si trabajamos la expresión de arriba, veremos que si se despeja la constante gravitatoria por la masa de la segunda ley de Newton, tendré que la gravedad es la constante gravitatoria por la masa sobre el radio al cuadrado. Entonces, la constante gravitatoria por la masa es igual a la gravedad por el radio al cuadrado. Y reemplazando en esa ecuación, se tiene que la velocidad de escape es igual a 2 veces la gravedad por el radio elevado a la 1 medio. Para un radio aproximado de la Tierra, la velocidad de escape será de aproximadamente 10 km por segundo, lo que es decir, aproximadamente unos 40.000 km por hora. Para la Luna es de unos 8.500 km por hora y para el Sol algo más de 3 millones de km por hora. Bueno, eso es todo para esta clase, la clase número 4. Esperamos que se haya entendido. Tienen más material de lectura en la plataforma Moodle y cualquier cosa que necesiten, comuníquense con la cátedra. Gracias.